Buenos días. Promoción de la competencia en las actividades económicas. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que me acompañe por la mañana de este martes 25 de septiembre del año 2018. Vamos a hablar de temas de carácter eminentemente económico. Lo vamos a dedicar un poco en esta primera parte para conocer cómo se promueven las actividades de competencia en la economía salvadoreña, cuál es el rol que está haciendo la Superintendencia de Competencia sobre ello, en qué elementos está imponiendo sanciones, cuál es un poco el monitoreo de mercado que también hace la Superintendencia de Competencia, en fin, diversas de las actividades que realiza dicha institución. Y es un gusto para mí recibir a Nelson Guzmán, Superintendente de Competencia, y también está conmigo Gerardo Enríquez, Coordinador de Litigios y Sanciones de la Superintendencia de Competencia. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Bienvenido, Nelson. Buenos días, muchas gracias, Carlos, a la orden. Buenos días, Gerardo, bienvenido. Buenos días, gracias por este espacio y esta oportunidad de estar aquí. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo por la mañana para hablar un poco de este tema. Y para aspectos más generales, Nelson, y que nuestra audiencia lo conozca, la Superintendencia de Competencia y su rol que tiene en regular, en sancionar y cómo se desarrollan las actividades económicas en función de una competencia en igualdad de condiciones, por mencionarlo de esta manera, pero me gustaría que platiquemos sobre esto. Si hacemos una lectura general, los puntos principales en este momento del trabajo de la Superintendencia de Competencia, ¿cuáles son aquellos que se destacan con más detenimiento? Sí, nosotros tenemos prácticamente una función específica que es promover, proteger y garantizar la competencia, ¿verdad? Ese quizás es lo que nos mandata la ley, y en ese ámbito hay quizás dos acciones que sobresalen. Un tema es la promoción, ¿verdad? Cómo nosotros logramos que las personas, que los agentes económicos entiendan que nuestra función es más de tratar de que el mercado funcione de manera eficiente, y eso también no tiene, digamos, no es una promoción de la competencia por sí misma, sino que también el otro fin que busca, uno, es eficiencia económica, y dos, protección y beneficio al consumidor, ¿verdad? Porque al final de cuentas la promoción de la competencia genera innovación, genera competencia, genera que los precios también sean accesibles para la población. El fin último, entonces, uno de los fines últimos es este. En ese sentido, nosotros tenemos diversas actividades. Algunas van dedicadas, digamos, a esta promoción, como son el tema de educación, promoción de una cultura de competencia, programas de educación, que también lo establece la ley. Y por otro lado, también hay temas propiamente de sanciones y multas que implica alguna manera disuasiva para que las empresas también entiendan que esto, digamos, es algo que de ley les compete y que tienen que también evitar las prácticas anticompetitivas. Digamos, son como los dos aspectos más grandes que tiene la ley. Proteger y promover las actividades económicas en función de una competencia, mencionas. De una libre competencia. Hay un aspecto, Nelson, ya voy a escuchar a Gerardo sobre cómo se desarrolla el tema de litigios y sanciones, que es uno de los aspectos o uno de los brazos, por decirlo de esta manera, de la Superintendencia de Competencia, porque también entiendo que hay estudios técnicos y también presentan informes de mercado, que son otros elementos importantes. Pero si lo presentamos en una perspectiva un poco más general, Nelson, ¿cómo calificarías el estado de la competencia en El Salvador? Sabemos que hay muchos rubros, no es tanta la diversidad de los rubros, pero en términos generales, ¿cómo se calificaría el estado de la competencia de los agentes económicos en el país? Bueno, yo creo que hay características que definen a un país como El Salvador, ¿verdad? Para hablar primero en general y luego en específico. Una es que las economías pequeñas tienden a ser concentradas, ¿verdad? Eso, digamos, es algo general, y en ese sentido tiende a haber muy pocas empresas que compiten en estas economías más pequeñas, que es el caso de El Salvador. Luego hay datos propiamente históricos, económicos, que competen a lo que pasa en El Salvador, que tiene que ver con todo el proceso que hubo del 89 en adelante, con el tema de privatizaciones, y qué generó, digamos, esto en cuanto a reformas económicas, y cómo luego esto devino en cierto tipo de prácticas que, al no haber ley, porque la ley empezó en el 2006, sí, ¿verdad? Que al no haber ley promovió este tipo de prácticas, que nos tocó llegar en un momento a la institución
a tratar de regular ese tipo de aspectos o a tratar de disuadir estas malas prácticas que a la larga le hacen daño a la economía, ¿verdad? A los propios agentes económicos y a la propia población, porque es la que al final se ve afectada cuando hay prácticas anticompetitivas. Entonces eso, digamos, en general, digamos, de dónde venimos, sí, cómo es que se caracteriza la economía de El Salvador y cómo es que yo creo que sí ha habido cierto avance, ¿verdad?, de las mismas empresas al reconocer que la ley establece un marco en donde todos vamos a jugar limpio, ¿verdad? Eso creo yo que poco a poco, a veces a punta de multa, como dicen, se ha venido aprendiendo, pero no es el objetivo multar por multar tampoco, sino que tratar de que se entienda que la ley es un instrumento para hacer eficiente el mercado. Entonces, resumiendo, ¿verdad?, sí tenemos todavía algún tipo de concentración en el sentido estricto, pero nuestra ley es más conductual que propiamente estructural, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos al abuso y a las prácticas anticompetitivas y no al establecimiento, digamos, de oligopolios o monopolios, como sí es en algunos otros países, ¿verdad? Un poco para tratar de entender también esto que a veces cuesta comprender de hacia dónde va la ley, ¿verdad? Bueno, el mercado, como lo menciona Nelson, Gerardo, requiere una regulación, requiere, como ya se tiene un marco legal para identificar las pautas y las reglas del juego en la cual se mueven los agentes económicos. Estamos hablando de las empresas. En ese sentido, también una de las maneras con las cuales la Superintendencia de Competencia hace valer ese marco legal puede ser procedimientos sancionatorios, es decir, por prácticas anticompetitivas. Y en ese caso me gustaría escucharle sobre ello, Gerardo. ¿Qué significa entonces, antes de llegar al proceso de sanciones, qué es lo que se ve? La sanción como tal, ¿qué implica previamente? Entendemos que hay un proceso legal de carácter de litigio, pero también antes implica ver en dónde se están dando prácticas anticompetitivas. Si nos puede comentar un poco ese proceso para luego, cuando ya se llega a esta etapa donde se establece una sanción, cuando se ha demostrado que una empresa o una serie de empresas están desarrollando prácticas totalmente anticompetitivas. Sí, efectivamente, Carlos, la verdad es que son dos etapas. Digamos que una administrativa, sí, que obviamente se lleva a cabo en nuestra institución, la Superintendencia de Competencia, y otra judicial, ¿verdad?, que se lleva pues en su momento en la sala de lo contencioso administrativo y ahora pues en los tribunales que se acaban de crear. En la parte, digamos, administrativa, normalmente los procedimientos sancionadores inician ya sea por denuncia o de oficio. Sí. Por ejemplo, en la historia que tenemos, los antecedentes que tenemos son 70 procedimientos iniciados por denuncia y 18 por oficio. Inicia el procedimiento con una autoinstrucción, obviamente se notifica al agente económico posiblemente infractor en ese momento, en ese estadio procedimental, y inicia todo un procedimiento, obviamente, en el que se dan garantías a los agentes económicos involucrados, por supuesto, garantías que se encuentran en la Constitución de la República, debido proceso, audiencia, defensa, y prácticamente se lleva un procedimiento muy similar al judicial. Es decir, luego se dan alegatos de defensa, luego se da, a grandes rasgos, ¿verdad?, se da un plazo probatorio, luego se clasifica la información, cuál es confidencial o reviste el carácter de confidencial y cuál es pública. Por supuesto, la confidencial queda resguardada debidamente, pues, para que no tenga acceso ni el público, ni inclusive los propios empleados de la institución, o por lo menos los que están investigando el caso. Y finalmente, pues, se integra el expediente y se remite al Consejo Directivo. Toda esta parte, digamos que la parte de instrucción, la hace el Superintendente de Competencia. Pasa a una segunda etapa, digámoslo de esa manera, que es la etapa donde una vez integrado y remitido el expediente al Consejo Directivo, el Consejo Directivo analiza todos los elementos probatorios, analiza los alegatos de defensa y ulteriormente pues emite una resolución final. Bien puede ser esta sancionatoria o simplemente sobreseyendo el caso por falta de elementos probatorios que a la postre comprueben la práctica que se está investigando en ese momento. Muy bien, en función de esa descripción del proceso, de esas dos etapas que me menciona, Gerardo, debo hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco de las sanciones, qué sectores han sancionado, pero a la vez qué implica el proceso de que sean efectivos los cobros, digamos, porque hay sanciones y se han dado, y es conocido por el público también, que se han dado multas bastante fuertes, me refiero en montos económicos millonarios algunas, pero cómo regresa estos fondos al erario público y en función de eso, bueno, ¿qué se distribuye o qué se hace con ese fondo? Que probablemente alguien se preguntará lo que se deriva de ese tipo de sanciones. Una pausa, regresamos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Nelson Guzmán, superintendente de competencia, y Gerardo Enríquez, coordinador de litigios y sanciones, también de la superintendencia de competencia. Hablamos un poco de la promoción de la competencia en las actividades económicas, Nelson, y uno de los asuntos aquí relevante también es el proceso a través del cual llega la superintendencia de competencia a establecer sanciones o a identificar si hay irregularidades en la práctica en el mercado como tal. Nos mencionaba Gerardo que se puede hacer de oficio, pero también se puede hacer por una denuncia. En ese caso, ¿qué insumos o a través de qué elementos la superintendencia de competencia, en el caso cuando es de oficio, puede observar o identificar una irregularidad? Dice, en esta práctica o en esta actividad económica está pasando algo fuera de lo usual y en lo cual se requiere una intervención o se requiere observar lo que pasa. Bueno, de oficio, digamos, directamente las personas que estamos en la institución podemos identificar algunos elementos que nos dicen que algo pasa, ¿verdad?, en el mercado y que está afectando a cierto sector, ¿verdad? Y de manera instrumental nosotros tenemos los monitoreos y los estudios. Los monitoreos son más de coyuntura, más de corto plazo, ¿verdad? Todos los elementos que se pueden identificar, por ejemplo, con el tema de la sequía, con el tema propio de coyunturas específicas en materia económica, o los estudios que son más estructurales, ¿verdad?, que son generalmente sectores que se identifican y sobre los cuales se hace un estudio de un poquito más de 3 o 4 meses, más o menos. Entonces, tenemos estos dos elementos con los cuales si se identifica alguna irregularidad, ya se actúa de oficio con una actuación previa, que probablemente después lo explique Gerardo, o también hay un elemento, que por eso es importante la participación ciudadana. En la página web de la institución puedes dejar un aviso o una denuncia. El aviso es simplemente decir, señores, señoras, acá hay elementos que parecen decir que hay alguna irregularidad, alguna práctica anticompetitiva que puede afectar a la economía y a la población salvadoreña. Una denuncia ya requiere algunos requisitos específicos de identificación de quienes están actuando, datos concretos de nombres, documentos de identificación, sí. Es decir, ya es una cuestión más formal. Sin embargo, si una denuncia se queda a medias, por decir algo, porque la persona que denunció no pudo establecer todos los elementos formales, eso nosotros nos puede dar la pauta también. O sea, queda la denuncia en camino, pero nosotros identificamos que sí es importante la denuncia que se hizo, entonces actuamos de oficio. Entonces, están esos elementos que son importantes conocerlos porque para nosotros, dado el recurso limitado que tenemos de personal, es importante también que los mismos agentes económicos afectados o las personas que prevén alguna mala práctica en términos de anticompetitivo, ¿verdad? Sí. Porque también tiende a veces a confundirse con temas de protección al consumidor a veces, pero no, es cómo está afectando en materia de competencia al mercado y también afectando a la población, ¿verdad? O sea, que se podría ver en prácticas, Nelson, por ejemplo, un aumento desmesurado de precios y algo que no se ha identificado bajo qué razones se dan, o por ejemplo, en donde las empresas llegan a acuerdos para brindar cierto bien o servicio entre competidores, me refiero a darlo al mismo precio y afectando a las personas. Bueno, hay casos y me gustaría solo tener un aspecto sobre ello porque la Superintendencia de Competencia ha sancionado a diversos sectores y creo que es importante mencionarlos, cuáles han sido los sectores que se han sancionado por la Superintendencia de Competencia y por qué se sanciona, es decir, qué tipo de prácticas han hecho estas empresas que afectan la dinámica económica, sobre todo la competencia entre agentes económicos. Bueno, uno de los que mencionaba, ¿verdad? Efectivamente, cuando las empresas se ponen de acuerdo y fijan un precio, esa es una manera de generar una práctica anticompetitiva que generalmente se puede identificar por la población en general, ¿verdad? Esa es una, que es entre competidores. También agentes económicos que establecen una cadena de valor en la cual está generando una posición dominante, es otra manera en la que puede definir precios, puede evitar o poner barreras para otros competidores o puede discriminar precios por zonas geográficas. Digamos, son elementos que pueden decir a un agente económico o a alguien, a un consumidor, a un ciudadano en particular, que puede haber una mala práctica que se puede sancionar. Se han sancionado diversos... bueno, hay otro elemento que se me quedaba, que es el tema por no colaboración. Sí. Este es otro tema también delicado, que la ley establece elementos para sanción cuando una empresa no está brindando la información que por ley le compete hacerlo. Pero nosotros pedimos la información, reiteramos, hacemos llamadas, notificaciones
y la empresa no colabora, bueno, entonces se establece una multa por no colaboración. Eso nos da otros indicios de que puede haber una práctica anticompetitiva porque efectivamente no quiere colaborar y seguimos con la investigación. Pero seguimos y además se le multó por no colaborar. Ahora, en función de esto, Gerardo, se dan las multas, digamos, nos ponemos un escenario de una empresa en donde o una serie de empresas que se han identificado actividades no competitivas, la superintendencia empieza su proceso de investigación, como usted me menciona, hay un campo administrativo, luego un campo más jurisdiccional. En ese caso, ya cuando se entra a esta etapa de litigio y se ha emitido también una sentencia en donde se tiene que pagar, ¿cómo se desarrolla este proceso? Porque entiendo que han ocurrido casos que han apelado hasta la sala de lo contencioso administrativo para evitar las empresas no pagar, alegando diferentes razones. Pero ¿cómo se puede lograr o cómo es el proceso a través del cual la Superintendencia de Competencia puede hacer efectivo el pago de las multas o de las sanciones que se ponen a empresas donde está comprobado que realizan actividades no competitivas? Perfecto. Hay empresas, por ejemplo, que una vez impuesta la resolución final sancionatoria, obviamente su debida multa, en el término de 8 días paga, sí, sin ningún inconveniente. Pero hay otras que no, que lejos de eso pasan los 11 días que nos da la ley, 8 queda para pagar y 3 para demostrar el pago, e inmediatamente nosotros por ley giramos, tanto el Consejo Directivo como el Superintendente, gira a la Fiscalía General de la República esa información. Sí. Claro, esa información contiene resolución final, notificaciones y una constancia de no pago. Entonces, inicialmente Fiscalía, claro, de la mano con nosotros comienza el procedimiento tanto administrativo como judicial, o dependiendo de uno primero y el otro después, para hacer el cobro coactivo de la multa. Normalmente es a través de embargo. Ya sucedió en varios casos. Pero paralelamente a esto, normalmente el agente económico, me atrevería a decir que el 95% de nuestros casos, ya sea por práctica anticompetitiva o por falta de colaboración, como lo comentó el superintendente, se va a demandarnos a la sala de lo contencioso administrativo, pues, y ahora a lo que son los nuevos tribunales de lo contencioso administrativo. Entonces, prácticamente se presentan las demandas. Obviamente aquí nosotros pasamos de ser, en un momento tal vez, la autoridad que maneja la instrucción a ser parte dentro del proceso judicial, ¿verdad? Y sí, parte obviamente demandada, ¿verdad? Pero al admitir estas demandas, en algunas ocasiones, la sala, en aquel entonces sala, ahora serán por los tribunales, suspenden el pago de la multa. Entonces ahí es donde nosotros y la Fiscalía General de la República nos vemos prácticamente inhibidos a hacer el cobro respectivo, hasta que se cambie esa resolución. Pues normalmente nosotros pedimos revocatoria si es que el caso lo amerita, o en sentencia ya judicial, pues medida cautelar queda sin efecto y nosotros vía Fiscalía procedemos pues al pago coactivo de la multa. Hay un asunto aquí, ya que lo ha mencionado, Gerardo, le quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla algunos datos que son de las estadísticas de multas impuestas por la Superintendencia de Competencia y ver el estado de estas multas impuestas, porque nos permite ofrecerle a la gente a través de algunos datos. Por ejemplo, ahí lo vemos en pantalla, el estado de las multas impuestas. Aparece el pago total, pero, y me gustaría detenerme en esto, Gerardo, y luego escuchar a Nelson, las que usted mencionaba en función de suspendidas por la Corte Suprema de Justicia. Son 7, pero el total asciende a poco más de 5 millones de dólares. Sí. Y las que están en cobro son un poco más de 3 millones de dólares por la Fiscalía General de la República, y es un total de 32 multas. Si lo vemos al final, al final de las dos columnas, de la segunda y tercera columna, bueno, en su caso sería la tercera y cuarta columna para los amigos que lo ven, estamos hablando de un total de multas de 16.5 millones de dólares y el pagado es 7,9 millones de dólares. Correcto. En ese caso, ¿qué ocurre cuando está suspendido por la Corte Suprema de Justicia? Y si lo vemos por los datos de la misma superintendencia, es una cantidad nada despreciable, más de 5 millones de dólares. Sí, de hecho es inclusive más de lo que actualmente tienen cobro la Fiscalía, ¿verdad? Okay. Cuando, claro, nuestra intención sería que fuera a la inversa. Sí, como dije, la verdad es que los tribunales y también los administrados tienen el derecho, pues, de recurrir ante las instancias pertinentes, ¿verdad? Y la sala en este caso es la encargada, obviamente, de analizar los requisitos o las peticiones que está haciendo el agente económico como parte actora en ese proceso. Y luego analizar esto, pues declarar o no decretar esa medida cautelar, ¿verdad? Claro, nosotros en alguna medida sí nos afecta, pues porque no solo es que no pague la multa, sino que muchas veces estas medidas cautelares se entienden también que el agente económico sigue haciendo pues la misma práctica, digamos, la misma conducta. Entonces eso en alguna medida sí tratamos de que no sea así, pues, porque no es lo correcto. Como hemos visto, como ha señalado el superintendente, todas estas prácticas, estas conductas
al final del día afectan al consumidor, afectan indirectamente pues a nosotros pues los ciudadanos. Antes de irme a la pausa, Gerardo, solo le consulto esto. A veces las razones por las cuales presentan ante las instancias jurisdiccionales, me refiero a la Corte Suprema de Justicia, ¿son razones para dilatar o en algunos casos tienen algunos tipos de justificación? No es, digamos, lo puedo entender bajo la lógica de que el empresario hasta última instancia no va a querer pagar una multa, claro. Pero en el caso cuando ustedes llevan este proceso de litigio, ¿por qué a veces se dilatan algunos casos a pesar de que ya hay una sentencia, una sanción impuesta por la superintendencia en firme y con los datos y con la evidencia que ustedes dicen que aquí hay una práctica que está afectando el mercado? Mire, la verdad es que normalmente asumo yo que todos los que van, todos los agentes económicos que van, obviamente no están de acuerdo, tienen una mera inconformidad con todos los elementos y todos los razonamientos que se ha hecho en una resolución final por parte del Consejo Directivo. Claro, nosotros nos alegan eso en revisión y prácticamente lo mismo pues, se va a plantear allá. Y nos percatamos pues precisamente eso, que no están de acuerdo con lo que para nosotros fue un mercado relevante, con lo que para nosotros fue un acuerdo de precios, con prueba económica, por ejemplo, eminentemente económica. Entonces no están de acuerdo y pues activan este proceso judicial que claro, ellos saben que a la postre se tardará cierta cantidad de años, pues, por el cúmulo que tiene la sala, por otros tipos de cuestiones, pero tenemos casos desde 3 años hasta 10 años, por ejemplo. Entonces, si usted me está preguntando cuánto se va a tardar o el no pago, no sé si por eso lo hacen, pero definitivamente hay un no pago durante cierta cantidad de años bastante considerable. ¿Y se suman intereses en este caso o la cifra se congela tal cual? La cifra se mantiene, cifra se mantiene, no hay intereses y también hay que hacer la aclaración que ese dinero entra al erario nacional, a la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Perfecto, debo hacer una pausa, pero me gustaría, Nelson, que sigamos platicando sobre esto, las prácticas anticompetitivas y lo que significa también en montos y esta idea que mencionaba Gerardo. Luego llega la tesorería del Estado, de la Hacienda Pública y entender un poco el monitoreo de mercado. Creo que son aspectos a tener en cuenta. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Nelson Guzmán y Gerardo Enríquez de la Superintendencia de Competencia sobre la promoción de las actividades de competencia en la economía salvadoreña. Nelson, ahora hay otro aspecto que quiero aprovechar y pedirle a la producción si nos puede poner en pantalla el dato, el gráfico de las multas impuestas por tipo de infracción. Hace un momento hablábamos sobre el estado de las multas impuestas, ahora hablemos un poco sobre las multas impuestas por tipo de infracción. Y ahí como podemos ver, los tipos de infracción, prácticas anticompetitivas, número de multas 53 y el total de multas un poco más de 14 millones de dólares, otras infracciones, el número de multas 39, el monto total un poco más de 2.4 millones de dólares, eso hace un total de 16,5 millones de dólares y ahí se puede ver ustedes en la gráfica también de pastel y lo pueden ver en los datos, el número de multas 92. Aquí hay un aspecto y me llama mucho la atención, Nelson, porque una cantidad de multas significativas, pero en montos estamos hablando más de 14 millones de dólares por prácticas anticompetitivas. No vamos a hablar en detalle de cada una, pero en la generalidad de esto es cuáles son las prácticas más recurrentes que ustedes observan y en las cuales se generan una cantidad de multa importante. Y reitero un poco una pregunta que había mencionado en el bloque anterior. Si le ponemos nombre, me refiero a nombre en sectores económicos y de la actividad económica, ¿cuáles son esos sectores que realizan las mayores prácticas anticompetitivas? Bueno, realmente tenemos en total, en todo el historial de la superintendencia, 92 multas, digamos, eso es el general. En ese 92, en ese número, hay diferentes sectores. Tal vez sin nombre de momento de empresas, tenemos harinas, gasolineras, sector azucarero, aseguradoras, telefonías, agencias de viaje, arroceras, siendo telecomunicaciones uno de los sectores más sancionados, digamos. En ese sentido, se pueden identificar algún tipo de prácticas más comunes, que es el acuerdo entre competidores, ¿verdad?, que es una práctica bastante común, o el abuso de la posición dominante, ¿verdad? Y aquí quizás reitero lo que mencionaba hace un rato, de que a veces se nos pregunta, ¿verdad? Mire, lo que pasa es que se reconoce que hay posición dominante en cierto sector o debido a que tal agente económico está en el mercado afectando tal y tal. Entonces hay inferencias a veces y nosotros en el marco de la ley solo podemos actuar
cuando en esa posición dominante se identifica un abuso, digamos, es decir, está generando barreras para la entrada de nuevos competidores, está acordando algún precio específico, está discriminando precios por sectores, por zonas geográficas o por agentes económicos. Este tipo de acciones son las que se pueden identificar como algunas de las prácticas. Y la otra, que es bastante grande el número, 53 creo que es el número, en temas de no colaboración, ¿verdad?, de información. Y aquí hay diferentes agentes económicos, porque también pasa con el tema de concentraciones económicas o incluso cuando se están realizando estudios. Cuando se están realizando estudios, a veces se solicita información y hay agentes económicos que no quieren dar información. También tenemos la facultad de generar una sanción por esta empresa que no dio información que se está solicitando. Ese es un punto muy relevante, Nelson. Solo me detengo un par de segundos en esto porque quiero hablar también del monitoreo de mercado, pero es ¿qué pasa cuando las empresas no quieren brindar información? Digamos, hay un tipo de información más de carácter contable que eso lo llevará el Ministerio de Hacienda, que es parte de sus atribuciones, pero en este caso el tipo de información que la Superintendencia de Competencia le requiere a una empresa que ha sido señalada o que tienen una sospecha de prácticas anticompetitivas, ¿qué tipo de información es y qué tan transparentes son las empresas para que ustedes puedan conocer y en función de esos datos y de esa información pues establecer las sanciones o desestimar las sanciones? Bueno, realmente se pregunta o se solicita todo tipo de información que nos determine alguna práctica anticompetitiva. Esto pasa desde la estructura de la empresa, es decir, quiénes son sus socios, ¿verdad?, desde cuándo están, los ingresos, las ventas de los últimos 5 o 10 años, dependiendo la investigación que se está llevando a cabo. Todo ese tipo de información se pide. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que nosotros sospechamos de que efectivamente están encubriendo algo y por eso la sanción. La investigación sigue. Y hay una sanción que yo creo que esa, bueno, lo digo así abiertamente, podría ser un poco más moral en el sentido de que digamos, de la administración que yo estoy a cargo, estamos generando también procesos de transparencia en el tema de la información que se está manejando en la institución. Es decir, que nosotros ahora, por ejemplo, estamos con el monitoreo, con los estudios. En el caso de monitoreos, se habían estado haciendo para uso interno y para cooperación interinstitucional, pero ahora yo lo que estoy estableciendo es de que también sirvan para temas de análisis académico, técnico, y para que toda la población sepa más o menos el tipo de monitoreo para tomarle el pulso a las instituciones. Pero hay otro elemento que también es importante decirlo, digamos públicamente, es que hay información que cuando se pide a los agentes económicos, de una vez se les solicita que ellos definan cuál es información confidencial, cuál es información reservada en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque esa información solo es para uso específico de la investigación, del estudio que se está haciendo en la institución. Entonces también hay garantía de que eso está en el marco de la ley, respetándose la información, porque también entendemos que puede haber algún celo por parte de alguna información que depende mucho del giro de la institución. Entonces también eso se respeta en el marco de la ley de competencia. Hay un asunto, Nelson, antes que se me pase por alto al final, en esto, porque uno de los casos recientes es el de las harineras. Al final se hizo efectivo el pago, porque entiendo que era una multa de millones de dólares o millonaria era, pero no recuerdo el monto exacto, no sé si era $1 millón o un poco más, pero se hizo efectivo ya el pago por las harineras. Entre las dos empresas sumaban casi $4 millones. Okay. Y se hizo efectivo, pero se hizo efectivo con ayuda, con el apoyo de la Fiscalía, ¿verdad? Este último pago que se realizó, ¿verdad?, después de cerca de 10 años casi de estar, digamos, en el proceso de cobro, ¿verdad? Ok, no, solo es un detalle, pongo este ejemplo porque creo que para efectos que ilustre a nuestra audiencia, Gerardo, es ¿qué significa de que requieran el apoyo de la Fiscalía General de la República para hacer efectivo un cobro? Porque mencionábamos en el bloque anterior, partíamos un poco de la buena fe, por decirlo de esta manera, de que las empresas van a pagar una multa, pueden llegar de las instancias específicas, pero si la instancia última, que es la Sala de lo Contencioso, reafirma la sanción o la multa impuesta por la Superintendencia de Competencia, pues la empresa tiene la obligación de pagarlo. Entonces, pero cuando se acude, y en este caso particular de las harineras, se acude a la Fiscalía General de la República, ¿qué significa? O sea, ¿qué tienen que hacer para que estas empresas hagan efectivo el pago de la multa o de la sanción impuesta? Siempre acudimos a la Fiscalía. Definitivamente, si no hay un pago voluntario, siempre acudimos a la Fiscalía. Claro, la labor de ellos es importantísima para nosotros. Si no es a través de ellos, es obvio que nosotros no podemos hacer ningún cobro de multa por ley.
Nosotros obviamente les damos el apoyo necesario conforme a documentación y todo pues, la información que ellos normalmente solicitan, porque también es de hacer notar que una vez la sentencia de la sala, por ejemplo, donde ratifica lo actuado por el Consejo Directivo, no es que inmediatamente, 2 días después, 1 semana después, 10 después, se presente el agente económico a pagar. Algunos sí, algunos pues basta con una comunicación como para decir, bueno, ya hay una sentencia, la medida cautelar se levantó, la suspensión de pago se levantó y pues hacen un acuerdo, coordinan para el pago. Hay otros que no, que lejos de eso se van a un juicio y en el juicio pues traban conflicto y en esto también se va cierto tiempo, sí. O sea, no es de la noche a la mañana tampoco. Ahí es donde la Fiscalía, junto con nosotros, pues en alguna medida los apoyamos a efecto de estar pues dándoles la documentación pertinente. Hay otros, el caso de las harineras, por ejemplo, que fue algo reciente, que inclusive luego del juicio que llevó la Fiscalía General de la República, tampoco estaba dispuesto a pagar, voluntariamente hablando. Entonces la Fiscalía tuvo que solicitar al juez que por medio de una orden se presentase a cierto banco donde ya estaban embargadas las cuentas y de ahí sacar cheque para posteriormente ir a depositarlo. O sea que prácticamente fue un pago involuntario, digámoslo de esa manera. Okay. Bien, estamos por finalizar la entrevista, Nelson, pero no quiero pasar por alto esto, porque en unos cuantos minutos la Superintendencia de Competencia va a presentar un monitoreo de mercado sobre huevos, pollo, frijol y carne, solo para efectos como un preámbulo, porque se va a ampliar dentro de unos minutos en el evento que van a realizar en un hotel capitalino, es esto. En términos generales, ¿cuáles son como algunas ideas fundamentales de este monitoreo de mercado? Me mencionaba de que el monitoreo es ponerlo a disposición del público, que la gente sepa, pero también la información para utilidad de investigación, utilidad académica o para ilustrar un poco a la gente. En este caso, de este monitoreo, ¿qué elementos se pueden destacar? Bueno, en el caso de huevo y pollo, en algún momento se pudo ver, digamos, por el olfato ciudadano, por llamarle así, que el huevo blanco estaba subiendo de precio en función más que digamos que las otras variedades, ¿verdad? de huevo. Y se tomó a bien hacer un monitoreo, tomarle el pulso que estaba pasando. En el caso del frijol es recurrente por el tema de estacionario, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar como previendo si hay algún tipo de abuso por parte de los agentes económicos y además tanto el huevo, pollo y frijol son alimentos básicos para la ciudadanía salvadoreña. Entonces también son otros criterios que se toman en cuenta para definir qué sectores se van a estar monitoreando, porque al final de cuentas estamos por el bienestar del consumidor. Y en el caso también de la carne, se ha venido observando, primero que ha bajado la demanda, ¿verdad? Entonces la demanda ha bajado, pero también ha aumentado el precio. Entonces hay que comparar qué es lo que está pasando en el mercado regional, en el mercado internacional y en el mercado local, porque si las tendencias internacionales no son acorde a lo que está pasando en el ámbito nacional, puede haber algún elemento que me diga, bueno, aquí pasa algo y hay que investigar, pero primero tenemos que hacer un sondeo de qué es lo que está pasando y sobre eso es lo que trata un poco los monitoreos, ¿verdad? Es una mirada muy de corto plazo que nos puede dar indicios, 1, solo para estar tomando el pulso, 2, para definir un estudio más a profundidad en materia de competencia, para definir si hay algún tipo de práctica anticompetitiva, ¿verdad? Y a la población también le sirve porque puede de alguna manera definir o puede tener información técnica, digamos, oficial, de que efectivamente lo que está pasando no es algo que generen las empresas nacionales, ¿verdad? Si es algo que se debe a algún shock internacional, algún aumento de precios, entonces la gente puede estar más tranquila que no pasa nada, o al contrario, pues dice, bueno, por lo menos la institución que tiene que velar por esto está haciendo su trabajo y puede estar segura que vamos a continuar con esa investigación. Perfecto, quiero dar las gracias por haberme acompañado, Nelson, ha sido un gusto, Gerardo, también ha sido un gusto que me hayan acompañado en la primera parte de República, estaremos pendientes de las actividades de la Superintendencia de Competencia y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar y hablar un poco también de los casos que lleva en este momento la Superintendencia de Competencia, el monitoreo que hace en otras áreas y cómo se lleva el proceso también de litigios y sanciones. Gracias por haberme acompañado, Nelson. No, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden para seguir viniendo también. Gracias, Gerardo, un gusto. Gracias a República por el espacio. Muy amables, tenemos que hacer una pausa, continuamos con más entrevistas.